Seguimos en Portal Agropecuario y como hacemos cada semana, nos vamos a hablar de economía, hablar de cuestiones que tienen que ver con la Argentina central, con la Argentina importante. Por supuesto, como siempre, acompañándonos con su opinión, la licenciada Iris Speroni. ¿Cómo le va, Iris? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Saludos a la audiencia. Todo muy bien, gracias a Dios. Queriendo que me cuente un poquito, porque mucho se ha hablado en los últimos tiempos, si bien las gestiones vienen ya hace tiempo, de lo que son los BRICS, ¿no? Y lo que significa para Argentina la posibilidad de ser incorporado, y por supuesto el futuro que puede tener en relación con eso. Bueno, los BRICS es una asociación de países que se llama así porque toma la inicial de cada uno, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y constituyen gran parte del comercio internacional, cada día más. En particular China e India que vienen creciendo. Y para la Argentina han pasado a ser los principales, no en total, pero parte de los principales socios comerciales. Si uno mira respecto de hace 20 años atrás, el comercio exterior, que era muy exiguo para nuestro país, era con Brasil y con Europa. Y eso hoy ha quedado totalmente modificado con muchas novedades. Nuestro principal socio comercial es China, el segundo es Brasil, y el tercero es Estados Unidos, que hace 20 años atrás no teníamos ningún tipo de comercio, o muy poquito. Así que hay una reconfiguración de todo el comercio internacional, las economías asiáticas están creciendo todas, y eso hace que tengan mayor demanda. A su vez, han invertido y desarrollado. Cuando uno habla de desarrollo, quiere decir que además producen otro tipo de cosas. Y eso ha permitido un crecimiento de los mercados domésticos de ellos, no solo desde ya China e India, que son las dos principales poblaciones mundiales, pero sino países que hace años atrás no tenían poder adquisitivo para ser buenos clientes: Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia, Singapur. Así que, Corea del Sur, que no es un gran cliente nuestro, pero sí de Paraguay. Japón siempre tuvo una muy fuerte comercio con Estados Unidos. Ahora está teniendo un poco más abierto. Entonces todo eso hace que, sea muy atractivo, muy atractivo. Sudáfrica, no sé si la audiencia lo recordará, cuando estaba Menem de presidente, había pedido entrar al Mercosur, para que no fuera un mercado latinoamericano del sur, sino un mercado del sur. Incluso Mandela había ido a la reunión periódica que se había celebrado en Ushuaia. Por alguna razón no se tramitó, no sé si el problema estuvo del lado de Sudáfrica o del lado americano, pero terminó no entrando, y terminó entrando los BRICS, que fue BRIC y después BRICS. Ahora están pendientes, en la segunda mitad del año hay una nueva reunión donde van a tratar los nuevos ingresos, y el favorito para entrar es Arabia Saudita. Con lo cual harían que China, Rusia y Arabia Saudita serían gran parte de los productores mundiales de petróleo. Así que me parece sumamente interesante. Por el otro lado, han decidido dejar de usar el dólar para las relaciones comerciales entre los miembros. Y está arrastrando a otra serie de países, prácticamente a toda Asia. Entonces, me parece que en este año hubo un terremoto en comercio internacional, y como vengo diciendo en este programa desde hace mucho, hay un ciclo largo
favorable para la Argentina. Dependerá de nosotros aprovecharlo o desaprovecharlo, pero algo que pareció tímidamente, como tener un nuevo cliente que es China para la soja, durante el gobierno de Duhalde, uno ve que es una tendencia consolidada, que no es una golondrina, sino el verano, y que esto es mínimo los próximos 50 años. Así Porque que la realidad es que los políticos nuestros tendrían que entender que ante una población creciente, 2050, ante una escasez de alimentos marcada que seguramente se va a registrar, sobre todo porque algunas cuestiones con el clima está haciendo que hay zonas que antes producían y hoy no produzcan tanto, evidentemente el núcleo central va a ser el alimento y Argentina tiene toda la posibilidad de convertirse en ese proveedor, ¿no? bueno, ahí yo siempre trato de hablar del futuro y no del pasado, porque sobre todo los chicos más jóvenes dicen, pero ¿de qué habla esta señora? Yo no había nacido. Bueno, pero el que dijo que lo importante era el combustible y los alimentos en el 74 fue Kissinger, que planteó como hipótesis para los Estados Unidos que no quería que nacieran niños en los países del tercer mundo para tener más alimento y más combustible, más energía en los países centrales. Y eso está muy bien reflejado en el plan trienal de la Argentina 73-76, que aprobó el Congreso de la Nación, donde dice, bueno, la Argentina debe focalizarse en la producción de alimentos y por lo menos en el autoabastecimiento de la energía, el cuidado del medio ambiente, eso está en el 73, y el cuidado del agua. Fíjese usted lo que es la diferencia de tener estadistas gobernando y gente que no lo es. Y ya ahí decía que nosotros teníamos que tener 200 millones de cabezas de ganado vacuno, 60 millones de cabezas de ganado ovino, triplicar la cantidad de cabras para ser el gran proveedor de alimentos del mundo. Nuestra dirigencia en los últimos 20 años se dedicó a todo lo contrario, probablemente por imposición exterior, pero bueno, lo hicieron, no puede negarse. Y bueno, si retomamos los objetivos, probablemente no las formas ni los métodos, o sea, que se proponen en el 73, pero los objetivos, bueno, vamos a estar en una posición espectacular frente a los próximos 30 años. Ahí tenemos un amiguito. Ah, sí, quiere que le demos bolilla. Iris, la relaciono a esto que usted me decía de tener energía, tener alimentos para consumir y por supuesto para abastecer al mundo. Y por otro lado, tener energía para autoabastecernos. ¿Cómo se enlaza eso con Vaca Muerta hoy? Bueno, yo soy muy crítica de Vaca Muerta, a pesar de que todo el mundo está, sobre todo los políticos argentinos, sumamente entusiasmados con eso, porque ellos lo ven como la posibilidad de conseguir dólares o divisa de cualquier tipo, sin tener que depender del campo, que odian en el sentido que se encuentran sin interlocutor con quien negociar en términos de lo que los políticos quieren negociar. Es mucho más fácil negociar con 4 petroleras que con 200.000 productores. Entonces, preferirían que no fuera el campo el proveedor de divisas de la Argentina, lo cual es de una estupidez meridiana, porque el campo es el proveedor de divisas de Estados Unidos, el campo es el proveedor de divisas de Brasil. Pero bueno, contra la estupidez no hay posibilidades de avanzar. En cuanto al tema en general, hasta ahora ha sido un gran destino de subsidios estatales, preferencias impositivas, subsidios directos, exenciones impositivas de todo tipo,
para que después uno vea, como fue el año pasado, exportación de petróleo crudo. Nosotros el año pasado, que fue el mejor año de exportaciones de la Argentina, con 88.000, casi 88.500 millones de dólares, 88.446. Hay una gran cantidad de exportación de petróleo crudo, de hecho hay un leve superávit en el rubro combustibles, a diferencia del año anterior, lo cual está bárbaro. Pero exportamos crudo, importamos refinado, exportamos crudo a Estados Unidos y a Arabia Saudita, que son países petroleros. A mí me parece que, bueno, mejor esto que nada. Vamos por parte. Mejor que haya vaca muerta que no haya, y mejor que se explote vía subsidio estatal que no. Pero la verdad, poner un impuesto en plena pandemia con la excusa de que era para cubrir los gastos de la pandemia, que lo propuso Heller y Máximo Kirchner, que se llamó impuesto a la riqueza, y donde cuando uno ve los destinos del impuesto es para subsidiar a la industria de la explotación petrolera, es delirante. Ningún país del mundo se subsidia la explotación del petróleo. La explotación del petróleo da plata. Entonces, ¿por qué la tengo que subsidiar? Y después le hacen juicio a Batistuta, porque dice, yo porque tengo que pagar el impuesto a la riqueza si ya pago impuesto a los bienes personales. Y el Estado se pone a pelearse con una persona que ganó dinero en el exterior, la trajo acá, invirtió acá, invierte acá, para tener dinero para subsidiar a las petroleras. Por eso a mí vaca muerta no me cierra, porque ha sido un entierro de subsidios permanente. Vaca muerta, como todo el shale, en Estados Unidos pasa lo mismo que el shale, sirve cuando el petróleo está alto, como ahora. Cuando está bajo, da pérdida. Eso pasa acá y pasa en Estados Unidos, que es donde hay grandes explotaciones. A diferencia de Arabia Saudita o Libia, que el petróleo da plata, o sea, cubre los costos siempre. Y el otro tema es la refinería. O sea, si yo voy a invertir en vaca muerta, tengo que invertir en refinerías, porque ¿cuál es la gracia de exportar petróleo crudo? Por un lado. Por el otro lado, el gobierno estaba todo entusiasmado en una gira europea para exportar gas licuado y poner una planta de gas licuado. Es preferible tener cubierto todo el país primero, es preferible desarrollar las industrias que necesitan energía barata y limpia que la provee el gas. De hecho, el crecimiento de Alemania de los últimos 20 años fue en base al gas barato que importaba de Rusia. Por eso se convirtió en el gran exportador de mercadería industrial al resto de la Unión Europea, con unos saldos comerciales gigantescos. Ahora que pasa a tener energía más cara, bueno, vamos a ver cómo se reconfigura la economía alemana. Entonces, si uno tiene una visión más global de la economía, yo diría, bueno, obviamente exportar excedentes, obviamente yo tengo un balance de nafta, gasoil, que puede ser complicado y puedo exportar una cosa e importar otra, pero yo tengo que construir refinerías a la par de la explotación de gas y petróleo, y por el otro lado, lo que siempre digo, el negocio de la Argentina son los alimentos. Entonces yo tengo que tener cubierta toda la cadena parte desde los fertilizantes y los agroquímicos, que son en su gran parte hidrocarburos procesados, y terminar en tener mi propia flota mercante. Y ahí tengo toda mi cadena agropecuaria cubierta.
Entonces, no sé, prefiero incrementar el volumen de las plantas para hacer fertilizantes que estar exportando crudo. Esa es la parte de visión estratégica que algunos la pueden tener, otros no, y claramente no se discute en público. Eso, uno no va a escuchar a un político hablar de eso. Y todo eso son fuentes de trabajo, porque una cosa es exportar crudo, que bueno, sí, tengo gente trabajando en el pozo petrolero y en el transporte hasta algún puerto, y otra cosa es tener una refinería, tener una planta de urea, tener gasoductos por todo el país. Estamos hablando de una cantidad de empleo, y empleo bien pago, totalmente diferente. Ahora, obviamente esos emprendimientos, eso formaría parte de una visión estratégica, como usted plantea, con ejes centrales como para que Argentina pueda despegar. Pero pareciera que tanto oficialismo como oposición juegan el mismo partido o los dirige siempre el mismo árbitro o árbitros un día uno, un día otro, porque la verdad que si lo analiza usted que es economista, seguramente esto es como cuando dicen la policía no encuentra al que no quiere, la policía sabe todo lo que pasa, de ahí a que lo lleve a cabo es otra cosa. Me parece que los gobiernos también lo saben, cuál es la salida, pero a veces los intereses quizás no son los intereses argentinos en el fondo. No, creo que los gobernantes tienen una mezcla de intereses primero que tienen amo, entonces si uno tiene amo no es soberano, cada uno tendrá un amo distinto, pero tienen amo. Y el otro lado es que ellos privilegian sus negocios personales y los negocios y los intereses de aquello, del lobby que representan o el lobby que los haya puesto en ese puesto. Hoy a la mañana estaba escuchando a Mendiguren en la tele diciendo no, porque nos faltan dólares. Entonces, bueno, no sé de qué negocio quería hacer. Y yo digo, ¿cómo a uno le pueden faltar dólares después de haber exportado hace 5 meses atrás 88.446 millones de dólares? ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Se la robaron toda que no está? ¿Cómo es posible? Ayer salieron unas noticias de que toda suerte de exención impositiva porque Chevron va a invertir 500 millones de dólares. Es el 0,5% de las exportaciones del año pasado. Yo estoy de acuerdo con que haya inversión privada en Vaca Muerta, me parece bárbaro, no tengo ningún problema con que invierta Chevron. O sea, a ver, no mezclar la paja y el trigo, pero ¿por qué tiene que tener una exención impositiva? ¿Los impuestos argentinos son abusivos? Sí, pero son abusivos para Chevron y para Batistuta, y para mí, y para usted. Bueno, cobran menos, muchachos, pero ¿por qué Chevron tiene coronita? Y después la FIP le hace juicio a un productor agropecuario santafesino. Esas cosas traban de que uno en este momento no esté exportando 300.000 millones de dólares. La Argentina con mucha facilidad podría estar exportando 4 veces lo que exportó el año pasado. Cuando digo mucha facilidad, es en 4 años. Pero, bueno, algún negocito privado deberían sacrificar. En el fondo, siempre volvemos al programa económico de Barrio Nuevo. Dejen de robar. Tengo uno más modesto. Tengo uno mucho más modesto que lo escribí hace mucho tiempo, que se llama Equilibrio Inestable, y es: roben menos, no dejen de robar, roben menos, porque los políticos son muy corruptos en Estados Unidos, los políticos son muy corruptos en Francia, de hecho,
Lagarde tiene 2 o 3 causas penales abiertas, su antecesor tenía otra, de hecho, de una fue una prescribió y la otra fue encontrado culpable. En Alemania renunció el presidente anterior al actual. Digo, no es que no hay políticos corruptos en los países desarrollados. Pero cuando uno ve que el nivel de abuso hace que el país decrezca en lugar de crecer, eso quiere decir que la tasa de exacción a la economía es mayor que lo que la economía tolera. Si yo yo necesito invertir un 20% para aumentar el PBI, si el nivel de latrocinio es 21%, lo que voy a producir es decrecimiento del país. Si el nivel de latrocinio es 10%, bueno, me queda un 10% para invertir. Esto que parece medio de aritmético, creo que es la clave de por qué hace 11, ya 12 años, desde el 2011 hasta la fecha, la Argentina no crece. La Argentina no crece porque lo que se llevan entre el capitalismo de amigos y los políticos cómplices, que son una maraña, bueno, el PBI per cápita está decreciendo. Creo que esa es la clave. Entonces, ahí empiezan a surgir, decir, bueno, a mí me quedan excedentes para ampliar las refinerías existentes, hacer más refinerías, no sé, en Bahía Blanca o en Chubut, hacer más fábricas de fertilizantes, bueno, todas las cosas que uno necesitaría para avanzar. Y si uno tuviera un esquema impositivo razonable y un tipo de cambio libre, yo no le tendría que garantizar a Chevron exenciones impositivas, porque las condiciones generales para todos los agentes de la economía, ya sea uno, un vendedor de panchos en Merlo o Chevron, serían satisfactorias. Entonces yo no requiero hacer algo especial para una empresa en particular, lo cual además me parece que es violatorio de la Constitución, pero no quiero entrar en temas leguleyos. Crecerían todos, o sea, invertiría Chevron, ganaría plata, pero también lo haría un señor que vende remeras en un puestito de una estación de tren. Iris, le agradezco mucho estos minutos, el gusto de siempre de conversar con usted. Algún día vamos a tener suerte, ¿no? Tanto predicar en el desierto, seguramente tendremos, aunque sea alguna satisfacción parcial, de ver que nuestros políticos, como usted dice, roban menos y piensan un poco más en el país. Que ande bien. Igualmente. Iris Speroni, economista, analizando estos temas que son centrales para la Argentina y que a veces, en muchos casos, más allá de todos los análisis que uno le pueda hacer, son más simples de lo que parece. Son simplemente de llevarlos adelante, de hacer gestión y, como dice Iris, robar menos. Pausa, ya volvemos.